내 영혼아, Alma mía, sé sincera en devoción y compasiva en comunión. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo y en este día que nos has llamado a nosotros, que hemos sido salvos por tu gracia. Te damos gracias. Y obra, Señor, con todos nuestros miembros en esta hora. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos tener este culto con tu gloria. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
하나님 오늘도 우리 용납하시고 Oremos todos juntos en arrepentimiento delante de nuestro Dios. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has llamado el día de hoy y nos has dado, Señor, esa oportunidad de venir delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, y ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre Dios, que aunque decimos que nosotros creemos en ti, pero vivimos, Señor, completamente opuesto a lo que nosotros decimos ser, Señor. Padre Dios, ayuda, Señor, a poder ser transformados. Padre Dios, no esperar que algo nos transforme a nosotros, sino escoger cada día, Señor, a esas elecciones que sean según tu voluntad, junto contigo. Padre Dios, ten compasión, Señor, de cada uno de nosotros, en el cual, Señor, hemos olvidado, Señor, quién éramos nosotros, cuán pecadores somos delante tuyo, que podemos venir delante tuyo por tu gracia, por tú quien eres, Señor. Ayuda, Señor, a poder tener un corazón humilde, Señor, y tener esa fe, Señor, verdadera, y poder glorificarte a ti y ser uno junto con tu iglesia. Y ayuda, Señor, a poder glorificar tu nombre. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수 그리스도를 부활의 첫 열매로 세우시고 Padre Dios, tú quien has puesto a Jesucristo como la primicia de la resurrección, y tú aquel que nos has tomado, Señor, como todos nosotros, venimos delante tuyo a poder entregar este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos ser uno en esa sincera devoción y compasión de comunión. Padre Dios, ayuda, Señor, que a través de este culto tu voluntad pueda realizarse, y ayuda, Señor, que podamos estar llenos de tu gozo. Padre Dios, ten compasión de cada uno de nosotros, en el cual, Señor, que seguimos, Señor, las cosas de este mundo, y en el cual nosotros hemos lastimado a los demás con nuestras lenguas.
Y en esta hora venimos delante de tú dependiendo de la sangre de Cristo. Y ayuda, Señor, para que nosotros, Señor, tengamos ese corazón sincero. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos tener ese corazón sincero delante tuyo y poder verdaderamente tener ese corazón que viene de ti. Y ayuda, Señor, que así también podamos tener el testimonio y fruto apto de ese arrepentimiento. Padre Dios, en esta hora seguimos orando para la restauración de nuestra iglesia y Padre Dios, ayuda, Señor, que tú seas el que estés obrando dentro de toda esa dificultad dentro de nuestra iglesia y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser transformados y así ser esa iglesia en la cual que tú deseas y ser esa iglesia en la cual nosotros podamos glorificar tu nombre. Y ayuda, Señor, que así la iglesia Songna pueda estar firme en esa roca que eres tú, Padre Dios, en esta hora. Dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra al obispo al llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, que todos nosotros a recibir tu palabra podamos tener esa inspiración para recibir esa palabra como tu palabra. Y ayuda, Señor, a recibirle con todo corazón y así tener la determinación de obedecer. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros podamos luchar hasta el último momento y así triunfar en nuestra fe. Y ayuda, Señor, que este culto sea tu complacencia y te hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 주님 당신은 내 삶 구석구석까지 감찰하시며 나를 원하시는 분 내 길을 밝혀서 영원한 생명의 길로 인도하시며 나를 격려하시는 분 크고 작은 갈등을 겪곤 하지만 항상 결국 당신을 선택합니다. 나의 유일한 고백의 대상은 오직 아름다운 당신뿐입니다. 나의 유일한 고백의 대상은 오직 아름다운 당신뿐입니다. 나의 예배를 받으소서 홀로 영광을 받으소서 주여 나의 주여 나의 유일한 고백의 대상은 오직 아름다운 당신뿐입니다. 나의 예배를 받으소서 홀로 영광을 받으소서 주여 나의 주여 나의 예배를 받으소서 홀로 영광을 받으소서 주여 나의 주여
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar este culto y entregar nuestras ofrendas. Te queremos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan estar llenos de tu bendición y obra, Señor, en cada uno de ellos. Padre Dios, te hemos pedido por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que te han amado a ti, Señor, y han entregado, Señor, esta ofrenda ante tu iglesia. Ayuda, Señor, que esa respuesta de sus oraciones puedan estar en sus vidas y en toda su familia. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, dale la bendición a ellos y a todas sus familias y así puedan tener esa fe para poder vencer toda artimaña del enemigo. Y te queremos pedir por todos nuestros miembros con ofrenda delante tuyo en esta hora y que han confesado, Señor, lo que es tuyo. Y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros con ofrenda delante de nuestro Dios. 시험이 닥쳐올 때에
오늘 교회 앞에 주신 말씀 El título del día de hoy es Justicia otorgada a todos los que creen en Jesucristo. La palabra de Dios, Romanos 3, 21 hasta 22. Vamos a leer todos juntos Romanos 3, versículo 21 hasta el 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. En esta hora oremos todos juntos por el obispo que lleva la palabra y por todos nosotros que la recibirán. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주셔서 오늘도 예배 가운데 우리를 불러주시고 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 또 귀한 시간을 허락하심을 감사합니다. 또 하나님 말씀이 온 교회 가운데 들려지고 역사할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 하나님 말씀의 대언자를 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 또 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 주시고 또 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님께서 또 감독님을 통하여 교회 앞에 우리에게 명하시는 하나님 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 하시고 깨닫게 하시고 순종할 능력이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 감독님 말씀을 증가하실 때 피곤치 않게 하시고 또 영육간의 강건함을 허락하여 주시고 하나님의 평강이 충만토록 역사하여 주시옵소서. 하나님의 강한 손으로 감독님을 붙드시고 사용하시고 함께하여 주셔서 담대히 또 교회 앞에 주의 말씀을 증거하도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 주의 날에 en este día 선포하기 위해서 ayuda a tu siervo 헌신해 주시고 derramando tu gran gracia al proclamar tu palabra y abre y demuestra tu autoridad y tu corazón. Y ayuda, Señor, para que todos nuestros miembros al proclamar esta palabra puedan recibir todo lo que es tuyo 활력과 y haz que ellos sean llenos de la vitalidad de la vida y también la valiosa visión que tú has dado. Conmuéveles y obra en ellos. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서 Dios 예수님을 envió a Jesús a este mundo 죄에 물든 para que los seres humanos 하여금 contaminados por el pecado 고 crean en Él 지옥의 멸망으로 y fueran salvados del camino 구원받도록 하기 que los lleva a la perdición del infierno. 위해서는 모두가 하나가 Todos los seres humanos por igual tenemos la naturaleza del pecado y por eso vivimos una vida en la que continuamos y sin vacilar en las malas obras. 의가 없는 En simples palabras, el ser humano no tiene justicia 의의 바 y el mal, que es lo contrario de la justicia, es decir, la plenitud del mal, es la falta o la ausencia de justicia. 가장 그러므로 절실한 Por eso, lo más urgente para el ser humano es obtener justicia. 물론 이 Claro que la justicia de la que hablo se refiere a la justicia perfecta. Y en el mundo hay muchos casos en los que si una cosa es mejor que la otra, o pues podemos considerarla relativamente justa, pero no hablo de eso, sino de la justicia perfecta y absoluta, esa justicia que solo se puede ver en Dios. 그런 의가 Y Dios quiere que el ser humano que no tiene esa justicia y de que de ninguna manera puede obtenerla por sus propias fuerzas o su esfuerzo, 바로 이 sea salvado al recibir esta justicia divina. 그들이 구원되기를 원하시는 것입니다. 이런 상황 En esta situación, 하나님은 Dios 인간들이 ha dispuesto 바로
그 의를 Dios ha dispuesto algo en el mundo 그가 세상에 para que el ser humano pueda tener esa justicia, 이것은 바로 y eso es precisamente la fe en Jesús. 이 믿음은 ¿Y qué clase de fe es esta? 이 믿음은 Esta fe 예수님 consiste 사람이 en que la persona 자신의 그리고 haga a Jesús el dueño de sí mismo y de todo lo suyo 또 주권 y lo reciba 왕 como el Señor, el Rey soberano. 이것은 단순히 Esto no es simplemente considerarlo así, 정도가 아니라 sino entregarle el corazón y la vida y caminar obedeciéndolo 따르는 그 길을 y siguiéndolo. 그러니까 한마디로 Y en simples palabras, es algo que cambia la vida por completo. 인간이 Y como el ser humano es pecador, no puede dejar de recibir el castigo de la perdición. Sin embargo, 그 형벌을 받지 않는 길 por fin se ha manifestado el camino para que no reciban ese castigo. Y la semana pasada compartimos la palabra juntos hasta este punto. Y los judíos pensaban que la persona podía hacerse justa mediante el cumplimiento de la ley. Y ahora se ha manifestado un camino distinto a esa clase de justicia. El método que tenían los judíos era cumplir la ley con todo empeño, guardarla perfectamente punto por punto, 상당한 para alcanzar así un nivel considerable de justicia, recibir la aprobación de Dios y por lo tanto ser reconocido como personas que ya no son pecadoras y sobrevivir, es decir, ser salvos. Pero el camino de que pues hablamos no es este, sino es uno completamente distinto. Y esto se explica como con las palabras se ha manifestado una justicia de Dios aparte de la ley, 그런 식의 의 lo cual significa que se ha manifestado una justicia completamente distinta, no esa justicia que se alcanza a través de la ley. 인간은 의롭지 El ser humano recibe el juicio de la perdición porque no es justo. Entonces, ¿por qué se pierde el ser humano? Porque no tiene justicia. Los judíos no sabían esto, que la ley nunca trae salvación a la persona. 모르고 있었습니다. 사람이 Y para que la persona no reciba el castigo del pecado, debe tener justicia. Pero esa justicia, la que hace que la persona no se pierda, 졌다는 의가 아니라 no es esa clase de justicia, no es la que se obtiene a través de la ley. Es una justicia cuyo origen viene de un lugar completamente distinto y cuyo nivel mismo es distinto. Es decir, en este versículo se manifiesta que esta justicia es una clase que solo se puede obtener si Dios se lo concede al creyente de manera aparte, sin relación con la ley. 나타나고 있습니다. 율법이라는 Y acá dice que se dice sin la ley. Entonces, ¿qué es la ley? La ley que se menciona acá son los mandamientos dados por medio de Moisés, que dice haz esto y haz aquello, o las diversas leyes de los sacrificios, o los diversos ritos o ceremonias o formas de adoración que están concentradas principalmente en los primeros 5 libros de Moisés, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. 아니면은 성경 전체를 O la ley puede referirse a esto, o también en bastantes casos se refiere a toda la escritura, que simplemente se le llama ley. Y además, cuando se dice ley, a veces se refiere a la mentalidad de la ley, es decir, el espíritu legalista y al legalismo. Y eso se interpreta según el contexto. Pero el sin la ley que aparece en el versículo de hoy se refiere a aquello
que era característico de la vida de los judíos en aquella época, en los tiempos de Jesús y Pablo. Es decir, se refería a esta manera de pensar que según la cual el ser humano, mediante el cumplimiento de algo, ya sea el Pentateuco, los 10 mandamientos o las Escrituras, se disciplina con empeño y guarda toda la ley para hacerse justo, y pues a los sistemas que practicaban y al patrón de la vida que llevaban pues en ese tiempo. Y también hoy, cuando se habla de legalismo, nos referimos a esto, a que la persona se va obligada de manera forzada a cumplir las exigencias de cierta norma para guardarla, pues con gran empeño. Y el legalismo es interferir en la vida diciendo por qué esa persona no hace lo que las Escrituras manda hacer y lo que las Escrituras está diciendo que no haga. Y así ejercer presión y opresión sobre él toda la vida. Y así lo que habla, pues la palabra ley implica, pues es distinto en varias formas, pero hoy en el texto que hoy estamos viendo se refiere en simples palabras a todos los medios con los que el ser humano intenta alcanzar la justicia, obedeciendo todo bajo el nombre de es la palabra de Dios. Y es precisamente eso, teniendo en mente todos los medios legalistas. Y dice, sin estas cosas existe una justicia que viene de Dios. Y dicho de otra manera, se ha manifestado un camino completamente nuevo, distinto, un nuevo camino para llegar a ser justo, no por el esfuerzo del ser humano, sino sin relación alguna con los esfuerzos ni la capacidad, como algo que el ser humano no puede lograr y no alcanza por sí mismo. 새 의롭게 되는 새 길이 나타났다. Y esto mismo es algo que sorprende a los judíos. Ellos eran personas que corrieron durante mucho tiempo hacia algo realmente equivocado. Los judíos querían recibir la aprobación de Dios obedeciendo con empeño y haciéndose justos a sí mismos. Sin embargo, si lo analizamos bien, ellos ni siquiera siguieron verdaderamente la Escritura y tampoco siguieron la ley de Moisés ni los 10 mandamientos. Más bien, ellos mismos establecieron una tradición. Los rabinos elaboraron leyes extensas con base en la Escritura, creando reglas de vida y se empeñaron en guardarlas. Y si vemos y analizamos un poco más, esto resulta ser una tradición humana. ¿Y qué es esto? Presionaba al pueblo diciendo que tenían que hacerlo y también criticaban al pueblo que no lograba guardarlo bien. Y así esta mentalidad legalista era una corriente social en los tiempos de Jesús, en el cual que alcanzó su intensidad más grande. Y esto también entró dentro de la iglesia después de que fue establecida la iglesia de Cristo, es decir, después de que el Espíritu Santo estableciera la iglesia. Por eso la iglesia cristiana no solo conservó el evangelio, sino que el legalismo también entró junto con él y alborotó muchísimo a la iglesia. Pero ahora, si volvemos de nuevo y se está dirigiendo la palabra a estos judíos que tenían ese tipo de problemas y también a los creyentes de Roma junto con los gentiles, y decía como el ser humano es incapaz, su esfuerzo no puede evitar esa ira que desde el principio lo tenía pues como el blanco. Más bien, cuando intentaban hacer algo por el método de la ley, hace que la ira se vuelva aún más segura. El efecto secundario de esto es difícil de evitar. Y cuando uno busca una y otra vez el método de la ley, extrañamente termina viéndose a sí mismo en una situación en la que la ley se expande cada vez más y no logra evitar que se confirme la condenación de esa ira. Más bien, eso solo lo arrastra todavía más hacia la ira.
Y esto no es más que una maldición. Por eso la palabra que sigue dice, esto es una maldición. Los que intentan lograr algo por las obras de la ley están en maldición, porque además de no poder salir de ahí, por más que lo hagan, solo terminarán descubriendo a sí mismos esa maldad. Y por eso no es así, sino que la salvación no es algo que que se conquista con el esfuerzo o con la capacidad del ser humano, sino que es el regalo que Dios da. Y por eso acá dice, sin la ley, significa que cualquiera que sea la forma de la ley de Dios, ya sea la ley de Moisés, de los judíos, o incluso la ley del corazón, o pues lo escrito, que fue escrito en toda la escritura, o también las normas rabínicas que reforzaron aún más esto. El ser humano que de ninguna manera tiene cómo salvarse con los recursos y las capacidades que él mismo posee. ¿Por qué? Porque la diferencia de la justicia es enorme. Y la justicia que ellos pueden producir no es más que algo realmente insignificante y pequeño. Por eso el ser humano no tiene esperanza. Sin embargo, pero dice, por fin se ha manifestado ese camino de salvación. Y esta es la palabra de hoy. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y si miramos esta palabra, esto es algo que Dios da. También es algo que pertenece a Dios. Su origen es Dios. Y dice, se manifestó. Se ha manifestado. Y acá no quiere decir que algo que no existía recién ahora llega a surgir. No es algo que antes no existía y que ahora Dios de repente lo fabrica y lo hace, sino que significa algo que ya existía desde el principio, estaba oculto y se manifestó. Era algo que los seres humanos no podían ver, pero el hecho mismo de que esta realidad existiera estaba escondida, pero ahora se ha revelado con claridad. ¿Y qué se reveló? Se reveló la justicia. Precisamente se manifestó la justicia de Dios que hace al ser humano recto, lo bastante recto como para ser considerado recto delante de Dios. Se manifestó esa justicia que si el ser humano la obtiene, hace que cuando Dios la mire diga muy bien y la reconoce como una persona recta delante de Dios. Pero entonces, ¿dónde había estado esa justicia en todo este tiempo? ¿Dónde salió esta justicia? Ya existía. ¿Y dónde estaba? Ya había sido revelada por Dios. Y era precisamente aquello que la ley y los profetas habían venido diciendo continuamente o que había venido insinuado en la ley y los profetas. Y aquí cuando dice la ley y los profetas se refiere a toda la escritura, para expresar de esta manera toda la escritura, a decir la ley más los profetas, es referirse al conjunto entero de la palabra escrita por Dios. Por eso dice ley y los profetas. Y dicho de otra manera, el apóstol Pablo no está hablando de una justicia que Dios haya creado de una manera completamente nueva, sino que dice lo que el Antiguo Testamento en realidad venía diciendo continuamente y en su conjunto era precisamente esa justicia. Sin embargo, los judíos tenían ese malentendido. Los judíos pensaban que obedecer lo escrito de la ley, o si hace esto, hace lo demás, lo harían justos a sí mismos. Pero la ley no fue dada con ese propósito. La ley no dice, cumple esto y así serás completamente justo. La ley no decía eso. Porque eso no se puede hacer, ni si verdaderamente quiere hacerlo, y aunque lo haga, no logrará guardarlo, y solo se puede alcanzar una justicia de un nivel demasiado escaso. Y las palabras que aparecen en las Escrituras, aunque es cierto que fueron escritas con la inspiración de Dios, no salva por sí mismas. La Escritura misma no da el poder de salvar.
La Escritura solo señala hacia aquel que da el poder. Solo muestra el camino que pues de aquel que le pueda dar ese poder a esa persona y le muestra a quién es él y la dirección a él. Y también Jesús mismo dijo, en realidad, la Escritura da continuamente testimonios acerca de mí. Por eso la ley y los profetas, es decir, toda la Escritura, no dijeron el método concreto de cómo la persona puede conquistar la justicia, es decir, cómo podrá obtenerla. La Escritura no es eso, sino que vino pues insinuando continuamente cada vez que tenía la ocasión acerca del Mesías que había de venir. Y el Antiguo Testamento no dio una revelación plena y clara acerca de este misterio que ahora se está manifestando, es decir, acerca del camino de la salvación por medio de Jesucristo, pero lo vino insinuando continuamente. Y siempre lo dijo a través de la expectativa sobre Jesús, por aquel que había de venir, por el Cristo, y a través de la posibilidad de que Cristo vendría, a través de ese ambiente en el cual Cristo vendría, y a través de las palabras de esperanza. Y la ley de Moisés no fue dada originalmente para que el ser humano alcanzara la justicia, sino que en una función que le corresponde mejor hacia la obra de manifestar la justicia de Dios. Cuando miramos las Escrituras, ella nos enseña con claridad, Dios no es algo de un nivel igual al ser humano. Dios es de verdad justo y santo, y desde el principio hasta el fin lo que hace mostrar es, sí, Dios es así. Y la otra verdad que está revelando es, el ser humano no puede llegar hasta el nivel de la justicia de Dios, sino que Dios es justo. Y la verdad es que las Escrituras no muestra diciendo, así como si ustedes hacen esto serán salvos, sino explica cuán justo es Dios, la justicia de Dios, y también muestra cuán bajo y el lado opuesto está el ser humano. Es decir, la imposibilidad de que el ser humano llegue a ser justo. Por eso, los sacrificios de Moisés y estas leyes de Moisés no fueron dadas como remedio para expiar el pecado, sino solo para hacer que la persona mirara de manera simbólica hacia aquel que realmente puede expiar. En aquel tiempo las personas recibían el perdón de sus pecados a través de estos sacrificios, ofreciendo toros, incluso ovejas, incluso palomas. Y así compraban el perdón en cada ocasión. Y decían, gracias, sí, he recibido el perdón de mis pecados. Pero ellos mismos lo sabían, no quedaban completamente lavados. Y aunque se seguían perdonando los pecados, esos pecados acumulados eran demasiados. Y todos los pecados que venían desde sus abuelos, de su tatarabuelo, ¿de verdad todo esto ha sido perdonado? Pues no tenían la certeza de esto. Había esa promesa, pero no decía esa promesa que había sido limpio o con claridad que todo había sido desaparecido. En este mundo no hay ningún método ni un medio que pueda expiar el pecado, solo que ahora nosotros, ustedes y yo ya sabemos que nosotros podemos confirmar, y esta verdad espiritual, que solamente eso es posible a través de Jesucristo. Todos los pecados solo pueden ser expiados a través de Él. Pero el hecho de que durante tanto tiempo haya recibido el perdón de los pecados a través de este sacrificio es algo simbólico que mostraba de aquel que vendría, de que aquel que verdaderamente podía perdonar, y así ellos podían recordar y rumiar cada día de esa esperanza. Y cuando Él verdaderamente se manifestara delante de Él, pudieran correr descalzo delante, se arrodillaran y clamaran a Él. ¡Aleluya! Y todos los mandamientos, los ritos, los sacrificios y los principios piadosos que había en el Antiguo Testamento fueron dados por Dios.
¿Quién conmovía a sus siervos que lo escribieron? Sin embargo, estas cosas en sí mismas no mejora de verdad al ser humano de ninguna manera. Nunca puede expiar sus pecados, ni los sacrificios que Dios dio, ni todos los mandamientos podían perdonar el pecado del ser humano, quitar el pecado, ni dar nueva vida o vida justa a los pecadores. Por más que el ser humano se esfuerce, que el hecho de que él pueda producir justicia, o sea, el ser humano pueda producir justicia, era algo que originalmente no podía suceder. Y siendo así, en medio de esa situación, ¿cuál es la justicia de Dios que finalmente se ha manifestado en este mundo? Es precisamente la fe que cree en Jesucristo. ¡Aleluya! No es esa justicia del ser humano, esa pequeña justicia que se alcanza esforzándose completamente, y esa justicia relativa, insegura y temporal, sino que dijo la verdadera justicia, la justicia absoluta, la justicia perfecta, la justicia de Dios. Esa justicia se obtiene precisamente por medio de la fe en Jesucristo. Y si vemos en coreano, se expresa como la fe acerca de Jesús o la fe de Jesucristo. Y dices la fe acerca de Jesucristo, y esta es la manera en cómo se estructura estos conceptos en el coreano. Pero si miramos originalmente, pues en otros países, digamos en inglés o en el español, dice fe en Jesús. Incluso si vemos en el caso de los occidentales, si vemos en la forma de los idiomas como el griego o el latín, es como dice fe en Jesús. Por eso, faith in Jesus. Fe en Jesús. Es poner la fe en Jesús. Sin embargo, como en coreano se dice fe acerca de Jesús, pues usamos pues paralelo estas cosas, fe acerca de Jesús como fe en Jesús. Pero queridos hermanos, ese concepto hay que tenerlo claro dentro de nosotros. Y aunque diga fe acerca de Jesús, en realidad cuando yo digo esto, pues se refiere fe acerca pues la fe en Jesús. Por eso la palabra de hoy también dice para todos los que creen en Él. Y esta fe es pues disponible, es dada a todo creyente. Pero entonces, ¿qué significa el que cree? Cuando dice, ¿será que yo soy creyente? O sea, el que cree, los que creen o no. Acá cuando dice pues los que creen en Él. Entonces cuando dice creer, ¿creer en quién? Creer en Jesucristo. Y por eso acá la escritura dice creer, pues tiene pues más de 2 o 3 significados, pero cuando nosotros decimos el que cree, los que creen, entonces ¿a quién pues están creyendo? Los que creen en Jesucristo. Y esa justicia, la justicia de Dios que salva, sin relación con la existencia alguna de la ley, sin intervención alguna de la ley, ya ha sido dado en este mundo únicamente como revelación de Dios. Ha sido dado al mundo. Por lo tanto, esa justicia es siempre la única. La justicia que después de que se creó este universo fue el único método de salvación que jamás existió. ¿Y cuál es eso? Y era esa justicia que se obtiene únicamente por medio de la fe que cree en Jesús. Y esto es un asunto que trataremos más adelante, pero cuando una persona será incrédulo, llega a ser creyente, es salvada y cambia de esta manera.
Y esta es la parte en la que hoy estamos hablando. Y dudo pues en mencionarlo de antemano por temor de que se confundan, pero no estamos hablando de la santificación. Estoy hablando del requisito para ser salvado. Ese momento en que un pecador se arrepiente y es declarado justo. Y espero que podamos recordar esto. De esta manera, Dios está ofreciendo ahora el camino para que la persona obtenga la justicia mediante la fe que Él concede. La justicia que Él concede. La fe acerca de Jesucristo. Sin embargo, no por el hecho de tener fe es que ya una persona sea verdaderamente el que cree. Es decir, no es alguien que tiene la fe verdadera. Hay muchas personas que tienen una fe falsa. Incluso hay personas que mencionan el nombre de Jesucristo y dicen ser creyentes de Jesús, pero la verdad no lo son. Y aquí en el Evangelio de Juan, Jesús dijo, y si vemos en la primera parte de que nos sale en pantalla, dice a Jesús, entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Está diciendo a los que habían esas personas que creían en Él y les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ellos eran personas que creían en Él, pero todavía no estaban en ese nivel que Él deseaba, que les faltaba todavía. Y por eso les decía, si permanece en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que ellos no habían alcanzado ese nivel. ¿Y qué era lo que Dios, el Señor, estaba exigiendo? Para que seáis mis discípulos, deben pertenecer en mi palabra. Claramente se habla de una situación en la que hay una diferencia de nivel. No por el hecho de que alguien diga que cree en Jesús, tiene ya esa fe de verdad, lo que lo hace justo, es decir, esa fe que trae la justicia. Por eso la persona que dice, yo he asistido a la iglesia por mucho tiempo, ¿acaso esto no es tener fe? Pues esa persona, la verdad, puede que no tenga una verdadera fe, sino una fe falsa. Y hay que ser una persona que verdaderamente vive obedeciendo esa palabra, tal como Jesús lo exige. Por lo tanto, esto no es decir, yo respeto, yo deseo seguirlo, deseo seguirlo a Él, me siento bien, mi corazón está alegre cuando escucho su palabra. No es esto. Lo que Jesús deseaba era que la vida de cada persona lo siguiera a Él por completo. Una vida que vive obedeciendo la palabra de Jesús. Esto es lo que Él deseaba. Y solo entonces, solo cuando hay un cambio de esta magnitud que se manifiesta en la vida de la persona, esto es la evidencia que muestra que esa persona tiene fe. Y dicho de otra manera, las personas que practican una obediencia selectiva en lugar de una obediencia absoluta y aún así dice ser creyente, no son verdaderos creyentes, sino que tienen una fe que es solamente mostrar al exterior una fe falsa. Sin simples palabras, es una fe falsa. Y aún así, no parece que sea una persona como del mundo que sea lanzada inmediatamente al infierno. Pero aunque exteriormente aparenta piadosos, pero la verdad es solamente en su exterior. Y esto no tiene nada que ver con la fe que cree en Cristo. Esa fe de creer en Cristo. Esto en la cual el día de hoy estamos compartiendo. Y esa persona no es alguien que sigue a Cristo y es igual que ni siquiera puede decir yo soy discípulo de Cristo. Y también entre nosotros hay ese tipo de personas y hay toda clase de personas en la iglesia. Existe en la iglesia todo tipo de personas que dice tener fe, pero no todos tienen una fe verdadera. Y hay muchos que tienen una fe falsa, atractiva solamente por fuera. Y también hay ese tipo de cosas que dice, pero yo asisto a la iglesia, yo hice esto y lo otro, participo en el culto y he orado cuando yo como, o también sigo esa rutina del cristianismo. Y esos sistemas religiosos y piensan, yo asisto a la iglesia, yo tengo mi nombre registrado en la iglesia. Pero queridos hermanos, esto solamente en la apariencia exteriormente, pero esa persona de pronto se está tranquilizando a sí mismo a través de esas cosas. Pero estas cosas, es decir, el sistema de la iglesia no le da a la persona esa fe, ni puede obtener esa justicia por medio de ello.
está poniendo la esencia de la salvación en un lugar equivocado. Muchas personas están así, sin saber claramente de verdad esta parte, la relación personal entre Jesús y yo, o qué es el significado que tiene Dios, Jesús para mí. Y como dicen que creen y con solo asistir a la iglesia, dicen, ay, yo creo en Jesús, yo soy alguien que tiene la justicia. Y todo les resulta, pues, no encaja verdaderamente. No tienes esa certeza dentro de sí, ay, ¿será que verdaderamente soy salvo? Si uno que no ama, que no entrega su vida completamente a Él, ¿cómo puede tener esa certeza de que ha sido salvo o no? Si eso que uno mismo lo escoge y anda evitando a Jesús. La persona obtiene la justicia únicamente a través de la fe en Jesucristo, sin nada más, sin relación con nada. Solo es a través de la fe y no pues solo resulta con creer, sino que tiene la oportunidad de obtener esa fe que existe pues a través de la justicia que viene a través de Jesús. Y ser justificado es un concepto importante que también más adelante en Romanos miraremos. Y precisamente esa fe que hace que uno sea justificado, y dicho de otra manera, la fe que salva a la persona. Entonces, ¿qué clase de fe es esta? También entre nosotros hay muchas personas que creen en Jesús, que verdaderamente creen en Jesús y caminan por este camino. Y esa fe en el creyente comienza a creer desde ese día, en el mismo momento en que ha cambiado de incrédulo a creyente, y pues esa fe que ha cambiado a esa persona completamente. Esa fe toma la vida de esa persona que ahora acaba de tener encuentro por primera vez con Jesús, y la trae dentro de una vida que obedece a Cristo, que lo obedece por completo. Y precisamente la vida de esa persona consiste en que tal como Jesús antes había cargado la cruz, también en su propia vida carga la cruz y sigue a Jesús junto con Él. Y esta vida consiste en despedirse de los viejos amigos que solía amar. Esta vida consiste en despedirse de las cosas que amaba en el pasado. Y una de las alabanzas que compartimos juntos, nosotros ya habíamos confesado esto, y esa es la letra de una cosa jamás me arrepentiré. Y es de seguirte a ti, Señor, dejar mis sueños y todo lo que amé, pues me llamaste, Jesús, a caminar contigo. Hemos alabado esta alabanza muchas veces, y cuando el Señor está delante de mí, cuando el Señor me mira, es dejar todo y seguirlo a Él. Y para que tiene esa fe, esto es algo definitivo, es algo final, una finalidad, es final. Y esa fe agarra firmemente a esa persona, y desde ahora será conmovido en el corazón de una manera completamente distinta, y guiará a esa persona. La llevará a ser un siervo gozoso que ama a aquel que es su Señor, a su propio Señor. Y después de eso, hará que sin mirar atrás corra con fuerza y sin dudas por ese camino. Y cuando uno acaba de conocer a Jesús, a esa persona, ha conocido a Jesús por primera vez y le deja pues
y deja que esa persona se someta completamente a Jesús y dice, Señor, me entrego completamente a ti y que ha completado la decisión de no volver jamás a su vieja vida. Y esa fe que salva en Cristo no tiene nada que ver con algo como el conocimiento, no es reconocer un conocimiento y decir, así es, o sea, no es darse cuenta de algo o percatarse de algo, ay, sí, verdaderamente, y tampoco no es de ese nivel que acepta un credo cristiano diciendo, ay, sí, esto es bueno, sino es seguir al Señor poniendo en marcha por completo la propia voluntad de manera activa y por mi propia decisión. Es que yo mismo de verdad siga al Señor y así dice, habéis obedecido de corazón. Y esta expresión dice de corazón, del corazón. Es obedecer del corazón, del corazón. Y entonces, ¿será que pues nosotros estamos creyendo en Jesús porque alguien me dijo, ay, ve y hazlo? O habrán personas que han seguido así. O también dice, ay, mi pastor dijo esto, lo otro. Ay, mis hermanos dijo esto. Pero no llega solamente a ese nivel, sino más allá. Tiene esa fe en el cual usa su propia voluntad y no importa lo que digan cualquier otra persona. Ay, yo lo seguiré a Él. Lo sigue como un siervo gozoso en su corazón, un siervo feliz que lo ama. La salvación comienza en primer lugar volviendo del pecado. Primero comienza al volverse del pecado diciendo yo detesto el pecado y ahora es una vida que decide por su propia voluntad obedecer. Una vida que se somete a aquel que es su Señor. ¿Y qué es su vida? Mi vida es someterme a mi Señor. Esto no es algo que se logra simplemente con una sola decisión, sino que incluye por completo también los sentimientos. La fe que salva permanece continuamente hasta el día de la muerte. Dentro de ese ámbito de la fe, incluyendo incluso los sentimientos. Y esta fe no es algo que sale simplemente del pensamiento. No es decir, ay, sí, verdaderamente lo hago. Y no es de un corazón frío, ay, sigamos. O tampoco ni un buen sentimiento, ni verlo positivamente. Muchas personas intentan resolver todo con una mente positiva. Y hay muchas personas que asisten a la iglesia y pues al verlos asistir al año, pues asistir por varios años, piensan, ay, sin duda yo soy cristiano, gracias a Dios, pero continúan de una manera fría y simplemente piensan de que así ellos podrán ir pues al cielo pues con esa mentalidad positiva y luego llegan a dudar, ¿será que voy? ¿Será que no? Pero la verdad es que en lo más profundo dentro de su corazón y dentro del profundo de sus pensamientos, de su todo, pues en su interior, de mirarse con sinceridad y ahí debe haber y debe rebosar una conmoción ardiente. Aquel que llena con esa conmoción ardiente es el que cree. Aleluya. Y al creer en Jesús no recibe un gran golpe y es alguien que había sido influenciado grandemente, que ya no puede dar marcha atrás, no puede sino correr hacia esa dirección que le ha mostrado y va por su propia voluntad con el pensamiento y la conmovisión ardiente de lo más profundo de su corazón. Y el hecho de creer en Jesús por primera vez y se le llama convertirse o conversión. Y quien cree en Jesús llega a ser ese creyente que acepta todo lo de Cristo. Y uno, pues al creer en Jesús, obtiene muchas cosas y hay muchos beneficios que se obtienen espiritualmente y también beneficios físicos. Pero no solamente eso, sino hay unas personas por creer en Jesús tienen un cambio en su vida y hay muchas manos ayudadoras en su vida. Pero el verdadero creyente, cuando dice el que cree, es esa persona que no solamente ama estas cosas, sino que también ama la obra de Jesucristo, que Jesucristo hace. Es decir, no es alguien que ama solo lo que él puede obtener, sino que también la carga que Jesús ha llevado. Y ahí incluso ve a Jesús y se fija diciendo, ay, ¿será que no está cansado? Ay, ¿será que yo puedo hacer algo? Y hay alguien que solo hace y trabaja para poder comer algo de grano en el campo. Pero el creyente irá y él mismo cargará el yugo y hará el campo.
y no extenderá la mano simplemente buscando lo fácil. Él mismo pues airará primero el campo para sembrar. Y aunque esto pueda pues perjudicarlo. Y el que tiene fe no solo ama solamente las cosas que le resultan provechosos a él, sino que recibe con gozo el mandamiento de Jesús y camina a sí mismo el cargo. Y nadie lo dijo pues que lo cargaba, pero aún así lo carga. Entre nosotros hay muchos que cargan la carga. Hay muchos que cargan esa carga ellos mismos por el resultado de ayudar a Cristo, de amar en la obra de Cristo. Y hay muchas personas que cargan la cruz de Cristo así como fuera suya, sin pues reclamar si esto es injusto o esto es justo, sino que hay personas que incluso pues en su corazón, tienen en su corazón, ojalá esto sea gozo para el Señor. Pero las personas dividen la obra de Jesús en dos y aceptan lo que les gusta y rechazan lo que no les gusta. O obtienen la salvación que les gusta, pero a ellos no les gusta el ser transformados en santidad. Este tipo de personas aman los privilegios de ser creyente, pero ellos, la verdad, siempre piden, dame más, dame más, dame más privilegios. Les gustan los privilegios que pueden obtener como creyente, pero no quieren albergar dentro de sí la persona de Jesucristo. Llenan su interior solo del afán de obtener a Cristo y de obtener privilegios, y a Jesús no le dan lugar donde está. Esta es donde está la obra que Jesús hace. Y hay esos beneficios que obtienen a causa de Jesús y les gustan esos beneficios, pero el sufrimiento de Jesús no les interesa. Y recalcan que Jesús es un nombre provechoso para ellos, que ese nombre pues trae provecho a Jesús. Es un nombre provechoso para mí, pero hay muchas personas a que no les gusta que Jesús sea mi rey, aquel que Dios ha concedido para que reine sobre esa persona, y pasan de largo siendo desinteresados. Jesús es aquel que Dios recitó para nosotros. ¿Y cómo lo dio a nosotros? Como rey. Dios dio a Jesús como rey para mí. Y a las personas les gusta que Él sea el sacerdote, porque el sacerdote perdona el pecado, porque quita el pecado, y piensan, ay, ahora podré pecar como yo quiera, pero no piensan que Él es el rey para nosotros, que Él es el rey para todos nosotros, que debemos ser usados para Él, que debemos ser gozo para Él, que debemos guardarlo aunque tenga que rompernos a nosotros mismos y consumirnos a nosotros mismos. Y andan poniendo ese pretexto y aquel pretexto, y Dios dio a una sola persona el oficio de sacerdote y a esa misma persona el oficio de rey. Pero nosotros vivimos aquel que Dios nos ha dado. Y queremos recibir solo aquel que nosotros deseamos, pero debemos recibir a Cristo de la misma manera como Dios nos lo ha dado a nosotros. Pero estamos tratando de obtener a Cristo, o sea, a Dios, al Señor, solamente como deseamos. Cuando la persona cree en Jesús, ¿por qué creen? Y ante todo es porque desean escapar del tormento del infierno. Esto también es importante y necesario. Pero lo que estas personas desean es tener la fe como un medio para escapar del tormento del infierno, y no desean ser salvos del hecho de pecar. No desean de ser pues completamente pues dominados por dominar ese pecado, o pues rechazar el pecado. Tratan de obtener lo que puede salvar su propia vida, pero no tratan de controlar la lujuria que hierve y desborda dentro de sí. Y el converso fiel que va a recibir la justicia de Dios acepta a Jesucristo por completo. Aleluya. No alberga dentro de sí mismo el propio propósito, sino la verdad y el propósito del Señor. Y hacia lo que uno corre, no lo lleva a una vida de una manera hermosa y excelente, sino que dentro de mi vida, la obra que a Jesucristo ha cumplido pueda hacerse dentro de uno, pueda pisotearme y pueda consumirse dentro de mí. Aleluya. Entonces, ¿no será esta persona, sin excepción, el creyente más bienaventurado? Y bajo cualquier circunstancia, esa persona desea albergar al Señor,
Desea que el Señor more en uno, no solo aquel que lo salva de la perdición del infierno, sino que también considerar el glorioso y aceptar con gozo dentro de sí pues la vida de Cristo y aceptarlo como el Rey dentro de uno. La justicia que se concede y que en consecuencia se derrama al otorgar la salvación se concede a todos sin distinción. Y cualquiera que cree en Jesucristo como su Señor, como su Salvador y también como su Señor soberano, como su Rey, será salvo. Y aquí no hay distinción entre las personas, no se hay distinción por el origen de la persona, o tampoco se mira en absoluto la condición de la persona, ni su capacidad, ni su debilidad. Y también en el asunto del pecado se dijo que tanto judío como gentil son igualmente pecadores. De la misma manera, también en el asunto de ser salvo, es decir, el asunto de obtener la salvación por medio de la fe, no hay distinción y no se difiere si es judío o gentil, sino que cualquiera puede reobtener la fe en Jesús, cualquiera puede obtener la justicia por medio de esto, cualquiera puede obtener la salvación por medio de esto. Aleluya. Y dice, vengan todos a mí. Vengan a mí, tú ven a mí. Tú eres de los que el Padre me dio para que yo me hiciera cargo. Queridos hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús, que en lo profundo de sus corazones, con todos sus pensamientos y a través de toda su vida, puedan obedecer y seguir al Señor Jesucristo. Y les bendigo en el nombre de Jesús, que lleguen a ser personas que obedezcan de verdad con su propia voluntad y no simplemente partiendo la necesidad pasajera. Y les veo en nombre de Jesús, que lleguen a ser creyentes, que amen todo lo de Jesús, que haga suyo la obra de Jesús, que no rechacen la cruz, que no vacilen en cargar la cruz, es decir, en cargar el sufrimiento. Y les bendigo en nombre de Jesús, que todos lleguen a ser personas que al creer en Jesucristo obtengan la justicia de Dios. Aleluya. Oremos. Al orar, confesemos todos juntos. Padre Dios, deseo ser ese verdadero creyente, ser verdadero creyente que verdaderamente ama todo lo tuyo, ama todo lo de Cristo y recibe todos los beneficios. También es algo bueno y yo también amo su cruz. Mi vida ha cambiado por completo a través de Él y viviré por Él. Recíbenos y haznos a todos nosotros los que creen y haz que dentro de mí tenga tu justicia. Vamos a orar todos juntos. 하나님이여, 우리는 믿는 자 오직 예수 그리스도를 신뢰하고 예수 그리스도를 따라가고 예수 그리스도를 마음에 모시며 심령 가운데서 역사하시는 주인으로 모시는 우리가 되길 원하오니 우리를 받아주시고 역사에 주시옵소서. 주여, 우리 매너를 믿음을 새롭게 하시고 주여, 우리 주님을 제사드릴 뿐만 아니라 영원한 우리 왕으로 모시는 우리가 되길 원합니다. 주여. 하나님 아버지, Padre Dios, ayuda a todos los hermanos que hoy escucharon tu palabra, conmuévelos y guiarlos
Y si miramos toda nuestra vida anterior, nuestra única esperanza, nuestra única felicidad, nuestra única bendición y nuestra única salvación eres tú, solamente eres tú, Señor, y haznos poseer por completo esa fe tuya y haz que en nuestra vida haya ese cambio y también tenga esa sinceridad y haz que podamos seguirte a ti siendo conmovidos ardientemente en lo profundo de nuestro corazón. Y anhelamos de que todos nosotros lleguemos a poseer por completo la justicia que tú has preparado. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Y esta alabanza que vamos a alabar es la confesión que el apóstol Pedro hizo directamente delante del Señor. Y esto no es nada diferente de nuestra propia confesión. Y ahora mismo volvamos a confesar esto nuevamente con todo corazón. 같이 내가 가장 후회하지 않는 일, 예수를 따르는 일, 내 금을 버리고 내 사랑들 뒤로 하고 나를 부르신 주님과 동행하는 일, 나의 평생에 소원하는 일, 예수를 닮아가는 일, 굳은 마음 제하시고 사랑을 가르치신 나의 예수님을 사랑하는 일, 날 부르심에 감사, 날 놓지 않으신 감사, 하늘 보자 버리고 날 사랑하심에 감사, 나의 모든 삶을 남은 모든 인생을 예수님과 함께 걷겠습니다. 내가 가장 후회하지 않는 일, 예수를 따르는 일, 내 금을 버리고 내 사랑을 뒤로하고 나를 부르신 주님과 동행하는 일,
나를 사랑하느냐 네가 나를 사랑하느냐 네가 나를 사랑하느냐 주님 내게 물어보시네 내가 주를 사랑합니다 내가 주를 사랑합니다 내가 주를 사랑합니다 내가 주를 할렐루야! 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리를 받아주신 하나님께 감사 영광 올려드립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias